buenos días amigos, bienvenidos a este su programa Bien por Casa. Hoy arrancamos con todas las pilas, con todas las ganas, como siempre pues, de llevar información sana, válida, valiosa a sus hogares y compartirla. Todos aprendemos juntos, porque yo también. Hoy día tenemos un programa interesantísimo. Vamos a hablar sobre el consumo inadecuado de las harinas. Hay personas que les gustan mucho las harinas, yo me incluyo, ¿no? Pero hay que saber bien cómo las dosificamos, hasta dónde está bien y hasta dónde no. Hoy día vamos a aprender sobre el consumo inadecuado de harinas. Vamos a hablar también sobre el posparto de papá. Este tema es maravilloso y se ha hablado poco, se ha dicho poco, pero ya es momento, ¿no?, de ir integrando a papá también a esta situación, a este mundo, a este universo materno, ¿no? ¿Por qué no? El padre también tiene que estar ahí, tiene que ayudar con la lactancia, con la cambiadera de pañales, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el posparto de papá. También vamos a aprender sobre el uso de la gratificación, pero en este caso, el correcto uso de la gratificación. Aquellas personas que reciben su gratis y luego no saben qué hacer, de repente se meten en otras deudas, ¿no? Ahí vamos a ayudarlos, a asesorarlos un poquitito a través de nuestros invitados, qué hacer con la gratificación, el uso correcto de la gratificación. Y también vamos a hablar sobre retomando el control de nuestra vida. ¿En qué consiste este tema? A veces cuando tenemos situaciones muy difíciles, ya no sabemos cómo volver, cómo retomar, cómo volver al inicio, cómo retomar el control de nuestra vida. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar hoy día, pues al final del programa. Eso es lo que tenemos hoy día para ustedes, así que acomódense, pasen la voz. Si están haciendo cositas en casa, pues súbanle el volumen al televisor porque los temas están interesantísimos. Vamos con nuestro primer tema. Vamos a hablar sobre el consumo inadecuado de harinas y para eso está ya nuestra invitada Sandra Sologuren, que es nutricionista. Sandra, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es este consumo inadecuado de las harinas? Bueno, tenemos que entender por harinas arroz, papa, yuca, camote, queque, trigo. ¿No son cereales? Digamos el arroz, en este caso Sí, sean cereales o granos o tubérculos, en realidad es un gran grupo de los carbohidratos. Ajá. Los carbohidratos son los alimentos que vienen de plantas y que tienen almidón, que tienen harina. Esta harina, a mí me gusta explicarla como si fuera un rosario. Cada rosario está hecho de diferentes cuentitas, ¿no es cierto? Sea la harina... ¿Cuál sería el rosario? El carbohidrato, o el almidón, o la harina. Son tres nombres complicados para decir que al final a tu cuerpo entra azúcar. Te comes un plato de fideos, a la célula entra azúcar. Te comes un plátano, a la célula entra azúcar. Un quequito, a la célula entra azúcar. Porque el rosario, que es la harina, en realidad son muchas pepitas de azúcar. Así tenga sabor salado. La química del alimento es azúcar, es glucosa o fructosa. Y si tomamos leche, galactosa, que es el más chiquitito de la lactosa. Entonces, sé que suena complicado, pero es bien fácil. Cada vez que comes harina estás comiendo azúcar. Por eso, el uso inadecuado es como arroz también, sí, azúcar a la célula, se vuelve azúcar. ¡Wow! Entonces, ¿por qué es tan importante explicar esto? Así suene difícil procesarlo, porque cada vez hay más diabetes. Cada vez hay más niños con sobrepeso y desde más chiquitos. ¿Por qué? Porque tenemos en mente que comer arroz con papa es bueno. Comemos pan en el desayuno, comemos fruta, tomamos avena, tomamos ponche de habas, quinoa, maca, y son buenas harinas. Pero a media mañana ese niño tiene acceso a galletas en el colegio, o a queque, o a una cajita de algo bastante dulce para tomar y una bolsita de algo bastante dulce para comer. Luego llega la hora de almuerzo y come un plato de fideos, arroz, papa, pan, camote, yuca. Imagínate una entrada de papa a la huancaína y un segundo de arroz con pollo. Y un postre es la combinación perfecta. Y el postre puede ser mazamorra. Entonces tienes harina en todo. ¿Qué pasa a la hora de la media tarde? Mamá, tengo hambre. ¿Qué le das? ¿Un paquete de galletas? ¿Una tostada? ¿Un pancito, pan? ¿O una fruta? Claro. Y de repente hay gente que dice, bueno, una frutita con un poco de leche condensada, ¿no? Es más azúcar. Y llega la noche, un lonchecito, 2 panes. Claro. ¿Con qué? Con jugo de caja o con gaseosa, que es azúcar. Entonces, si vamos sumando, el cuerpo pierde su capacidad para recibir
y procesar tanta azúcar. A ver, momento, entonces, ¿y qué en los alimentos no tiene azúcar? Las verduras. Claro, porque estamos hablando, o sea, ahorita has mencionado, digamos, algo típico de la alimentación del peruano promedio, ¿no? Tu arroz con pollo, tu papa a la huancaína, ¿no? Tu tallarín rojo con tu papa a la huancaína, Exactamente. ¿no? Este tipo de combinaciones, o de repente los guisos, ¿no? Que acá se comen muchísimo, Claro. que el seco, el estofado con arroz. Y hay personas que a las lentejas le ponen papa y las comen con arroz. Ajá. Y pancito de entrada. Ujú. Entonces, el cuerpo recibe azúcar, que es energía, pero si no gastamos esta energía, el cuerpo dice, bueno, me has dado toda esta energía, no la vamos a gastar, la guardo para más tarde y la convierto en grasa. Entonces, todo exceso de azúcar se vuelve grasa. Por eso es que la barriga comienza a crecer, por eso es que los cachetes se empiezan a llenar, porque todo exceso de azúcar es grasa. Entonces, comienza la época del panetón. ¿Y por qué comienza la época del panetón? Porque nos están trayendo una tradición de lugares donde hace mucho frío. Ahorita, claro, el chocolate caliente, el panetón, el puré. Hay una cadena de cafeterías que te da este café con crema chantilly y fudge. Tú dices, pero acá venimos al sol. Sí, pues. No necesitamos tanta energía y si no la gastamos se vuelve grasa. ¿Cuál es el peligro del azúcar? Que el cuerpo, al no poder procesar tanta melaza, comienza a tener problemas de diabetes. Además, se da una acidez del cuerpo, porque esta melaza, es tan dulce la sangre, es como una melaza, comienza a inflamar a las células y esa inflamación es la base de todas las enfermedades. Las células se van irritando y esa célula irritada empieza a funcionar mal y si empieza a funcionar mal, empiezan las enfermedades. A ver, Sandra, pero tú me dices que en las verduras no hay azúcar, ¿no? Pero si tú a una persona, sobre todo un hombre trabajador, ya de repente pues un hombre ¿no? que carga cosas muy pesadas, que está así en trabajo todo el día, evidentemente él necesita su plato de frijoles con su arroz, su papa, su cebollita, ¿ya? Pero si tú le quieres combinar verduras solamente, por ejemplo, con el frijol o verduras con una pedacito de carne, qué sé yo, no se va a llenar. Se va a quedar con hambre. Así es, porque hacemos? cada persona tiene un desgaste diferente. Entonces, básico, para empezar a controlar tu día y evitar excesos de harina, tomar desayuno. Es importante un buen desayuno, un desayuno que incluya harina, que incluya fruta y también que incluya algún tipo de proteína. ¿Qué es proteína? Todo animal o lo que venga del animal. ¿Existe la proteína vegetal? Sí, las menestras. Entonces, en el almuerzo puede ser menestra con carne, menestra con arroz, puede ser menestra con carne y verduras, puede ser arroz, ya, si es un trabajador, arroz, papa, de repente su pescado, su pollo y verduras. ¿Por qué? Porque este exceso de harina hace que el cuerpo se vuelva ácido y son las verduras los que le quitan acidez. Ah, ya, entonces de repente el secreto y el Agregar. truco está, claro, meterle verduras a todo. Exacto, agregar. Entonces, si tú preparas un guiso de pollo, en vez de meterle, por ejemplo, 3 papas, puedes poner papa, zanahoria, de repente un poco de acelga, un poco de espinaca, de repente zapallo, generas más masa de verduras y lo acompañas con arroz. O tal vez un poco de ensalada de entrada, sobre todo de hojas verdes, que le van a dar magnesio a esa persona que necesita descontraer los músculos después del día de trabajo, se come esa entrada y luego puede comer su segundo. Y en la cena, sobre todo para personas que están cuidando su salud, que tienen problema de diabetes, una sola harina y verduras, además de la proteína. Entonces, ¿cuáles son los nuevos estándares de alimentación, sobre todo en Estados Unidos, que tiene 1/3 de la población con sobrepeso y obesidad? Del tamaño de tu mano es la cantidad de proteína, del tamaño de tu mano la cantidad de verdura y del tamaño del puño la cantidad de harina. El tamaño del puño. ¿Cuánta gente se come 3 puños de harina? Uf, claro. 4 puños de harina. Claro. Entonces, si nosotros consideramos que nuestro estómago es el tamaño de nuestras manos juntas, un puño de harina, una palma de proteína y una palma de verduras, te hace un buen volumen. Sin embargo, estamos acostumbrados a comer hasta llenarnos. ¿Y qué hay con estas personas que comieron, digamos, bien, como tú dices,
taipá, como decimos acá, y a la media hora están con hambre. Eso pasa por mucho azúcar, justamente, porque en el momento en el que entra toda esta cantidad de azúcar, el cuerpo se desespera y dice, yo no puedo tener miel llegando a los ojos, no puede llegarle miel a los riñones, porque esto se va a poner todo lento. Entonces el páncreas libera mucha insulina. ¿Por qué? Porque es como que agarraras la Javier Prado y la llenaras de carros. Hay todo un tráfico. Entonces, como no puede haber tráfico, sale la insulina y empieza a sacar a los carros y los empieza a llevar adentro de sus casas. La Javier Prado se queda vacía y el cerebro dice, oye, yo tengo hambre. Entonces el cerebro te vuelve a pedir azúcar. Mientras más azúcar comes, el cerebro más azúcar te va a pedir después de un rato. Porque se queda con hambre. Porque dice, y se llevaron todo y yo me quedé sin nada. Vuelve a darme de comer. Eso pasa por excesos. Por eso es importante comer harinas de baja carga de azúcar. ¿Cuáles son esas? Las menestras. Las menestras son maravillosas para mantener un buen nivel de azúcar en sangre. ¿Y no son indigestas? Para muchas personas, y me incluyo. Entonces, lo que hay que hacer en eso es ponerlas a remojar con bicarbonato. De preferencia, más de 12 horas. Luego, cocinarlas con anís. De repente puede ser un pedacito de kion también. Y tomarlas con anís también. Sí, puede ser un problema, pero si te caen mal las menestras, podría ser trigo, puede ser yuca un día, camote otro día, papa otro día, oca, mashua, fideos, no necesariamente arroz con papa todos los días, porque además ahí recibimos un tipo de nutrientes y tenemos siempre la misma deficiencia y el mismo exceso. Mientras que si vamos mezclando un día choclo, habas, payares, frijoles rojos, lentejitas, arvejas, yuca, camote, oca, tienes toda una variedad de nutrientes que solo arroz con papa no te da. Claro que sí. Wow, bueno, esto es una clase maestra, ¿no? Sobre todo acá, todos mis amigos acá, la doctora, la productora, mi amigo Jaime, que comen en los agachaditos, ahí ya saben, tienen que hacer buena distribución. Y a veces, por ejemplo, si tenemos hambre, es mejor, ¿cuáles son los alimentos más sanos? Los que tú puedas ver lo que tienen, que no tenga más de 15 ingredientes, que no sea todo plástico de mentira. Si te vas a comer un turrón, que sea de cañigua, que sea de kiwicha, que tú lo puedas ver. Y si es un panetón, de repente un panetón integral, por último, ¿no? Claro, sin embargo, si te vas a comer el panetón con mermelada, ya, pues un pedazo más panetón pequeño. Con mantequilla, ¿no? Sí, sí, ¿y qué tiene? Tiene pasas, tiene frutas secas, entonces todo eso es más azúcar. Por eso, en la noche, tu cremita de verduras. Crema de verduras o de repente una buena ensalada con tu pedazo de proteína del tamaño de tu mano y te va a ayudar a sentirte mejor al día siguiente. ¿Sabes cuándo sabes que estás comiendo mucha harina? Si la boca la sientes pastosa. Si después de comer se te acumula blanquito acá, blanquito sobre los dientes, la boca amarga, eso puede ser exceso de azúcar. Wow, excelente. Y tomar agua. Y agua, mucho líquido. Lavar. Excelente. Sandra, muchísimas gracias. Gracias, ya sabes, Soto, hay que comer bien. Nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar sobre el posparto de papá. Con esto volvemos.